Vamos a continuar con otras formas de la ecuación de la recta. Ya vimos anteriormente la ecuación explícita cuando está despejado y la ecuación general cuando está igualado a cero. Una tercera forma de ecuación de la recta es la llamada ecuación segmentaria. Para hallar esta forma de ecuación, entonces, vamos a considerar a una recta que corta a los dos ejes, lo cual quiere decir que no es paralela al eje X, no es paralela al eje Y. Y tomemos el caso más general, que es que no pasa por el origen. Entonces, tenemos una recta con esta ubicación, por ejemplo, y de esta recta conocemos la ecuación general, A por X más B por Y más C igual a 0. Le vamos a llamar P y Q a los puntos de corte de la recta con los ejes X e Y respectivamente. Si conocemos las medidas de los segmentos OP, que llamaremos A, y OQ, que llamaremos B, entonces es posible escribir las coordenadas tanto de P como Q. En el caso de P, entonces, por tratarse de un punto del eje X, las coordenadas serán A para la abscisa y 0 para Y. En el caso de Q, es punto del eje Y, entonces será la abscisa es 0 ahora y la ordenada es B. Los puntos P y Q pertenecen a esta recta. Recordemos que decíamos que la ecuación de una recta es una relación que cumplen únicamente las coordenadas de los puntos de esa recta. En este caso, decir que P y Q pertenecen a la recta significa que las coordenadas de P reemplazadas en X e Y de esta ecuación me tienen que dar una igualdad a 0 y de igual forma ocurre con Q. Eso de reemplazar las coordenadas y ver que da una igualdad se llama satisface a la ecuación de la recta, decimos matemáticamente. Entonces, vamos a reemplazar las coordenadas de P en la ecuación general. Recordemos que X entonces es lo que reemplazo e Y del punto en la ecuación. A por X, o sea, va a ser A por A. Este término se anula porque Y es 0 más C igual a 0. De aquí puedo hallar el valor de A. Despejando A va a ser menos C sobre A. Ahora vamos a reemplazar las coordenadas de Q, que también es punto de la recta, en la ecuación general. Reemplazando las coordenadas de Q, 0 es X ahora, o sea, es el primer término el que se va a anular, y el segundo término va a quedar B por B más C igual a 0, y de esta expresión puedo despejar para hallar el valor de P. B entonces es menos C sobre B. Tengo entonces A y B expresados en función de los coeficientes de la ecuación, que era un dato. Ahora, vamos a partir nuevamente de la ecuación general. A por X más B por Y más C igual a 0. Y vamos a dividir a ambos miembros de esta ecuación por menos C. Entonces, acá nos va a quedar X, A por X sobre menos C, más B por Y sobre menos C, es igual a, pasando este término al otro miembro, como va a ser sobre C, va a quedar un 1 positivo porque pasó al otro miembro. Ahora, voy a borrar acá para tener espacio esta parte. Entonces, esta A que está multiplicando a X en el numerador, la puedo escribir como denominador de menos C y queda una expresión equivalente, e igual ocurre en el segundo término, más Y sobre menos C sobre B
igual a 1. Ahora, menos C sobre A es A minúscula, que es, recordemos, esta distancia desde O hasta P. Y en el otro denominador, menos C sobre B es B minúscula. Entonces, si reemplazo estos dos valores acá, va a quedar X sobre A más Y sobre B igual a 1. Y esta es la llamada ecuación segmentaria de la recta. Ese nombre recibe debido a que se expresa en función de A y B, que son las medidas de los segmentos determinados por el origen y cada uno de los puntos de intersección de la recta con los ejes. Particularmente B, ya teníamos un nombre para B, habíamos dicho ya que se llama ordenada al origen, y A es la abscisa al origen. A está ahí sobre X, B está sobre Y, entonces son abscisa y ordenada al origen los dos nombres de A y de B. Si nosotros tenemos la ecuación segmentaria, si nos dan, por ejemplo, X sobre menos 3 más Y sobre 5 igual a 1, para graficar a modo de ejemplo, es muy sencillo trabajar con la ecuación de la recta de esta forma, ya que marco menos 3 en X, 5 unidades en Y, y de ahí ya pasaría entonces la recta. Es mucho más rápido el gráfico cuando nos dan la forma segmentaria. Vamos a ver ahora de nuevo a las rectas paralelas y perpendiculares. Vamos a considerar dos rectas ahora, dadas mediante su ecuación general. Entonces, una de ellas va a ser A sub 1x más B sub 1y más C sub 1 igual a 0. Y una segunda recta, A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 igual a 0. Entonces, despejamos y en ambas expresiones, esto ya lo hicimos, pero lo volvemos a trabajar acá. Y entonces es menos A sub 1 sobre B sub 1 por X menos C sub 1 sobre B sub 1. Una forma parecida tiene en la segunda expresión el valor de Y, que es menos A sub 2 sobre B sub 2 por X menos C sub 2 sobre B sub 2. Bueno, antes dijimos que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. En estas expresiones que nos quedó al despejar Y, este coeficiente numérico de X es M sub 2 en este caso, M sub 1 aquí. Y el término independiente, pensando en la ecuación explícita, será B sub 2 y B sub 1. Volviendo a lo que recién decía, si las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Es decir, en las rectas paralelas, ¿qué vamos a tener? M sub 1 igual a M sub 2. Voy a reemplazar lo que valen M sub 1 y M sub 2. Tengo entonces menos A sub 1 sobre B sub 1 es igual a menos A sub 2 sobre B sub 2. Entonces lo que vamos a hacer es, como los dos tienen signo negativo, lo puedo escribir positivo directamente, y lo que vamos a hacer es intercambiar los medios. Es decir, A sub 1 es a sub 2, como B sub 1 es a B sub 2. Esta expresión nos está diciendo que si las rectas son paralelas, los coeficientes de X y de Y en la ecuación son proporcionales. Si las rectas son coincidentes,
tienen que cumplir que tienen la misma pendiente y que tienen la misma ordenada al origen, porque tienen que coincidir ambas cosas. Que m sub 1 sea igual a m sub 2 significa esto que dijimos acá. Entonces, a sub 1 es a a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2. Y ahora tengo que relacionar a b sub 1 con b sub 2, considerando lo que valen del despeje allá. Menos c sub 1 sobre b sub 1 es igual a menos c sub 2 sobre b sub 2. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que anteriormente hicimos, es decir, como los dos son negativos, escribimos como positivo e intercambiamos los medios. Entonces, tengo esta expresión, a sub 1 es a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2, y, haciendo lo que recién dijimos, va a ocurrir que c sub 1 es a c sub 2, como b sub 1 es a b sub 2. Tengo entonces una razón que es la misma en estas dos proporciones. ¿Qué va a significar? Que a sub 1 es a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2, como c sub 1 es a c sub 2. Es decir, que si las rectas son paralelas, hay proporcionalidad de coeficientes de las dos variables, de x e y. Y las rectas son coincidentes cuando hay proporcionalidad de coeficientes de las variables, pero también de términos independientes. Lo que decimos es que esta es la condición de paralelismo de rectas en el plano. Ahora, vamos a analizar qué es lo que ocurre con las rectas que son perpendiculares. Las rectas que son perpendiculares, recordemos que habíamos obtenido como conclusión que tienen las pendientes inversas y opuestas. Es decir, teniendo rectas perpendiculares, m sub 1 es igual a menos 1 sobre m sub 2. A ver entonces, reemplazo. M sub 1 es menos a sub 1 sobre b sub 1. Cuidado ahora, tengo que invertir y cambiar de signo a la segunda pendiente por lo que me dice la condición para que sean perpendiculares. Entonces, esto va a quedar b sub 2 sobre a sub 2. Vamos a aplicar propiedad fundamental de las proporciones, haciendo entonces el producto de medios y extremos. Me va a quedar menos a sub 1 por a sub 2 es igual a b sub 1 por b sub 2. Si pasamos todo al segundo miembro y que nos quede igualado a 0, va a ser a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 es igual a 0. Y esta entonces es la condición de perpendicularidad de rectas en el plano. ¿Qué es lo que establece la condición? Que el producto de los coeficientes de x sumado al producto de los coeficientes de y tiene que ser igual a 0 para que las rectas sean perpendiculares. A modo de ejemplo, si nosotros tenemos la recta 2x menos 5y más 7 igual a 0. La proporcionalidad de coeficientes para que sean paralelas estrictamente y no coincidentes, tiene que ser en x y en y. Es decir que, por ejemplo, si multiplico por 3 va a ser 6x menos 15y más, no multiplico por 3s porque si no voy a pasar a tener la proporcionalidad para que sean coincidentes. Más 4, puedo poner el mismo valor 7, igual a 0. Y esta es entonces una recta paralela. Una recta coincidente, como dije recién, obtendría multiplicando a los 3 por un mismo número, multiplicando o dividiendo. Entonces, suponiendo que divida por 2, voy a tener x menos 5 medios y
más 7 medios igual a 0. Se trata ahora entonces de una recta coincidente con esta. Y para que la recta sea perpendicular, la condición que tiene que cumplirse es esta. Entonces, por ejemplo, si multiplico 5 por 2 que me quede 10, menos, porque tiene que darme 0, entonces este otro término tendrá que ser de diferente signo. Menos, me va a quedar acá, voy a poner más acá para que después multiplique y quede el menos 2i más 9 igual a 0. Verifiquemos, 2 por 5, 10, menos 10 es igual a 0. Esta es entonces una recta que es perpendicular a la que nos dieron. Forma normal de la ecuación de la recta. Bueno, en la forma normal de la ecuación de la recta, nosotros vamos a tener gráfico de la recta, el sistema, acá está la recta, y voy a considerar a una perpendicular por el origen de coordenadas. Geométricamente decimos que una recta es normal cuando es perpendicular a otra, de ahí va el nombre entonces de la expresión que tiene en el título. Tenemos entonces una normal n por el origen de coordenadas. Nosotros podemos individualizar perfectamente a una recta del plano y no confundirla con otra si conocemos dos datos. Por un lado, el ángulo que se forma entre el eje X y la recta normal. Y por el otro, tenemos la medida de este segmento, o n, desde el origen de coordenadas hasta la intersección de la normal con la recta. Observemos que teniendo el ángulo de inclinación de n, el ángulo de pendiente, la normal es esa, y sabiendo que la recta es perpendicular, ya no tengo forma de cambiar esta dirección. Ahora, hay infinitas rectas que son paralelas, por eso entonces necesito además este otro dato. Le vamos a llamar D minúscula a esa medida del segmento ON. Tengo que indicar entonces cómo calcular ON, una ecuación de la recta utilizando los dos datos, alfa y D. Recordemos que la ecuación segmentaria tenía A y B, abscisa y ordenada al origen tiene, ¿sí? Bueno, voy a poner nombres a los triángulos. Acá tengo Q, acá tengo T. Voy a mirar entonces en el ONQ triángulo. Este es un triángulo rectángulo en N, en donde está el ángulo alfa, A, que es OQ, es la hipotenusa, y D, que es el otro dato que decimos con el que contamos, es cateto adyacente. La razón trigonométrica entonces que voy a trabajar es el coseno. El coseno de alfa entonces en segmentos será cateto adyacente, ON, sobre hipotenusa, OQ. Voy a igualar lo que valen entonces. ON es D y OQ es A. De esta expresión voy a considerar el valor de A. Despejado. A entonces es D sobre el coseno de alfa. Bueno, ahora voy a considerar el triángulo ONT. En ese triángulo observemos que este ángulo superior aquí también es alfa
¿Y por qué es alfa? Porque es un ángulo, son ángulos, perdón, de lados respectivamente perpendiculares. Observemos que este lado es perpendicular a este y después tenemos este lado perpendicular a este, ¿no es cierto? En ambos casos. O sea que este ángulo también mide alfa. Y en ese otro triángulo vamos a buscar el valor de B. Pero pensemos ahora, D pasó a ser cateto opuesto a alfa por la ubicación que tiene y B es la hipotenusa. Entonces la razón en este caso es el seno. El seno de alfa entonces es en segmentos cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo lo que valen o n, entonces es D, y la hipotenusa es B, y despejo B. B va a ser igual a D sobre el seno de alfa. Tengo entonces valores de A y de B en función de D y de alfa, que dijimos que son los datos de los cuales partimos aquí. Voy a considerar la ecuación segmentaria, entonces, x sobre A más y sobre b es igual a 1 y voy a reemplazar a y b por lo que recién encontramos que vale. Es decir, x sobre d sobre coseno de alfa más y sobre d sobre seno de alfa es igual a 1. Entonces, estos denominadores, coseno y seno, los vamos a pasar multiplicando a x e y respectivamente. Vamos a tener entonces coseno de alfa por x más seno de alfa por y. Y este es un denominador común, una vez que tenemos coseno y seno multiplicando. Entonces, ese denominador común, que es d, va a pasar al segundo miembro multiplicando al 1. O sea, esto es igual a d. Lo voy a escribir todo en un mismo miembro igualado a 0. Vamos a tener entonces x por coseno de alfa más y por seno de alfa menos d igual a 0. Toda esta expresión está únicamente en función de alfa y de d. Entonces, esta expresión es la que recibe el nombre de ecuación normal de la recta. Los datos, como dije, alfa, ángulo que se forma entre el eje X y la normal a la recta, y d, que es la medida del segmento de normal comprendido entre el origen y el punto de intersección de esa normal con la recta. Ahora, puede ocurrir que tengamos que ocupar esta forma de, si bien no la conocemos mucho, pero después vamos a ver para qué se utiliza, si que yo tenga que utilizar la ecuación normal de la recta y entonces necesito, a partir de la general o de la explícita, pasar a esta. Voy a borrar acá para tener espacio. Entonces, tenemos la ecuación general. A por x más b por y más c igual a 0. Es la misma recta, solo que las ecuaciones están expresadas de dos formas diferentes en función de datos diferentes. ¿Qué va a significar? Si las dos son una misma recta, se trata de rectas coincidentes. Recién veíamos que para que las rectas sean coincidentes tenía que haber una proporcionalidad de coeficientes, tanto de x como de y, pero también de términos independientes. Voy a tener coseno de alfa es a A como seno de alfa es a B y como menos D es a C. Llamaremos K a esa constante de proporcionalidad que es el valor que obtengo al hacer las razones, es decir, divisiones entre los números, que es lo que son en definitiva que estamos mencionando. Si considero la primera razón con K, puedo despejar coseno de alfa es igual a A por K.
Segunda razón con K. Seno de alfa es igual a B por K. Tercer razón con K, menos D es igual a C por K. De estas dos primeras expresiones vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros y después sumar miembro a miembro. Entonces, el primer miembro va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y esto va a ser igual a K cuadrado, pasa a ser un factor común cuando esté sumando, que multiplica A cuadrado más B cuadrado. Si observamos el primer miembro es una de las relaciones pitagóricas, tenemos que el coseno al cuadrado más el seno cuadrado del mismo ángulo, sabemos que esto es igual a 1. Y de esta expresión puedo despejar K para obtener lo que recién dijimos que se llama constante de proporcionalidad. Solamente K. Si considero el cuadrado, esta suma pasa al denominador del 1. Ahora, si tengo que calcular K, tengo que extraer raíz cuadrada de esa expresión. El numerador, la raíz de 1 es 1, entonces lo puedo escribir 1 sobre más menos la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y de aquí obtengo la constante de proporcionalidad. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque después reemplazados los valores de K en las tres igualdades que tenemos acá, lo que hacemos es hallar coseno de alfa, seno de alfa y menos D, que son las expresiones de esta ecuación normal, pero solamente en función de los coeficientes de la ecuación general y del término independiente. Recordemos que es X por coseno de alfa más Y por seno de alfa menos D igual a 0. Entonces, voy a reemplazar. Coseno de alfa va a ser A sobre la raíz. Seno de alfa es B sobre la raíz. Y menos D es C sobre la raíz. Si reemplazo todo eso, entonces voy a tener a esa raíz como un denominador común. En el numerador, ¿qué va a quedar? A por X más B por Y más C. Y en el denominador común es la raíz y esto queda igual a 0. Esta expresión entonces ya no es la ecuación general, sino es la ecuación general, pero pasó a la forma normal. ¿Por qué a la forma normal? Porque dijimos que hallamos coseno de alfa, seno de alfa y menos D. Es decir que si tengo la ecuación general y nos piden trabajar la forma normal o necesito hacerlo para resolver un problema, entonces la cuestión supone dividir a la ecuación por esta raíz. Ahora, acá estamos viendo lo teórico, entonces sabemos que la raíz cuadrada tiene esos dos signos, es decir, hay dos resultados. Pero, dado el ejercicio, uno no pone más menos, sino que tiene que definir cuál es el signo que tengo que trabajar. El signo entonces que tengo que trabajar siempre es el que hace a la distancia D como positiva. Eso va a significar, cuidado con eso va a significar que el signo que elegimos para el denominador en un ejercicio es el signo contrario al de C. Es decir, que si esto fuera positivo me quedo con la raíz negativa y al revés también, ¿sí? Ahora, puede pasar que nos den la ecuación explícita de la recta y necesitamos trabajar la ecuación normal. Tengo entonces la ecuación explícita, recordemos que es y igual a m por x más b. Ahora, nosotros ya sabemos que para que nos quede la ecuación general, escribimos todo igualado a 0. Esto va a ser m por x menos y más b igual a 0. Y eso ya es general, entonces vuelvo a aplicar lo que recién vimos.
Para poder llevar a la forma normal, dividimos a todo ese primer miembro por la raíz. ¿Quiénes serían A y B ahora? A, coeficiente de X, es M. Y B, coeficiente de Y, es menos 1. Es decir, M por X menos Y más B sobre más menos la raíz cuadrada de M al cuadrado más 1 igual a 0. Y esta entonces es la ecuación explícita de la recta que pasó a la forma normal. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta expresión de la forma normal, que no es tan conocida y aparece en senos y cosenos y es como más complicada que las otras formas de la ecuación de la recta que vimos antes? Esta, entonces, forma se utiliza para calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, vamos a tener, a partir de un sistema, como siempre, una recta. De esta recta vamos a conocer su ecuación normal. ¿Qué va a significar? Tengo entonces que trazar la normal, como hicimos antes, la perpendicular, y lo que se conoce es el ángulo alfa, y a esta distancia le voy a agregar un subíndice 1, pero sigue siendo el mismo concepto anterior, o sea, es la distancia desde el origen hasta el punto de intersección de la normal con la recta. Y vamos a tener un punto exterior P sub 1 de coordenadas X sub 1 y sub 1. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar la distancia desde P sub 1 a la recta. Geométricamente sabemos que la distancia de un punto a una recta se traza en forma perpendicular a la misma. Entonces, esta distancia D es la que queremos calcular. Entonces, si tenemos la ecuación normal, va a ser X por coseno de alfa más Y por seno de alfa menos D sub 1 igual a 0. Voy a considerar entonces una recta paralela a la que nos dieron que contenga al punto P sub 1. La trazo con línea de puntos porque es un auxiliar. Esta recta paralela a la que nos dieron comparte la misma normal, porque en ambos casos, al ser paralelas, la perpendicular es la misma. Es decir, que en esa recta no va a cambiar alfa, pero sí va a cambiar la distancia, si pienso siempre en la ecuación normal, la distancia desde el origen hasta el punto de intersección de la normal con esa recta auxiliar. ¿En qué va a consistir esa distancia ahora? En la suma de D sub 1 y D, porque recordemos que este segmento mide lo mismo aquí. Es decir, que esta segunda recta paralela, va a tener una ecuación X por coseno de alfa más Y por seno de alfa menos D sub 1 más D igual a 0. Cambió entonces esa distancia. Ahora, P sub 1 es un punto de esta recta que es paralela. Si P sub 1 es punto de esa recta, sus coordenadas deben satisfacer a la ecuación. Voy a reemplazar las coordenadas entonces. Va a quedar X sub 1 por coseno de alfa más Y sub 1 por seno de alfa
menos d sub 1 más d igual a 0. En toda esta expresión, x sub 1 y y sub 1 son las coordenadas del punto, lo cual quiere decir que se conocen. Alfa conozco porque me dieron desde el comienzo con la ecuación normal de la recta. D sub 1 conozco porque es parte de la primera ecuación y lo que no sé es D. Pero lo puedo despejar porque todo el resto es numérico y además conocido. Entonces, si despejo D, D es igual a x sub 1 por coseno de alfa más y sub 1 por seno de alfa menos d sub 1. Y aquí nos quedó entonces la expresión para calcular la distancia de un punto a una recta. Observemos que nos queda la ecuación normal, nada más que están reemplazadas las coordenadas del punto. Es decir que para hallar la distancia de un punto a una recta se reemplazan las coordenadas del punto en la forma normal de la ecuación de la recta. Cuando yo reemplazo y saco cuentas, puede pasar que nos dé tres tipos de números. Puede ser que el número sea positivo, con lo cual estaríamos indicando que el punto se encuentra por encima de la recta. Puede ser negativo, se encontrará por debajo, o puede ser cero, lo cual querrá decir que el punto pertenece a la recta porque sus coordenadas satisfacen a la ecuación igualada a cero. Ahora, ¿qué ocurriría si en lugar de la ecuación normal, porque todo esto se basa en que conozca la ecuación normal, la ecuación normal no es la que nos dan, sino que nos dan la general, por ejemplo, a por x más b por y más c igual a 0. Como recién vimos, la podemos llevar a la forma normal y ahí reemplazo las coordenadas del punto, entonces la distancia d nos va a quedar a por x sub 1 más b por y sub 1 más c sobre más menos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y de esta forma podemos calcular la distancia d. Recordemos que ya antes uno tuvo que haber elegido el signo del denominador, entonces no es que me dan dos distancias diferentes, me da uno solo y por eso la importancia de elegir bien el signo que corresponde. De igual forma, si nos dan la forma explícita y igual a mx más b, hacemos lo mismo, le llevamos a la forma normal y después reemplazamos las coordenadas del punto para hallar la distancia. La distancia entonces va a ser mx sub 1 menos y sub 1 más b sobre más menos la raíz de m cuadrado más 1. Y ahí tengo entonces la forma de hallar la distancia del punto a la recta siempre que la ecuación sea la explícita. Los cosenos directores de una recta orientada. En este caso, vamos a tener el sistema de ejes y una recta orientada. Voy a indicar solamente el sentido positivo de esa recta R. En este primer caso, la orientación va a ser hacia el primer cuadrante. Entonces, se van a llamar ángulos directores a los ángulos que se forman desde cada uno de los ejes coordenados a la recta, considerando a ambos en sentidos positivos. Tanto al eje como a la recta se refiere. Entonces, por ejemplo, en este caso, consideramos el punto de intersección de la recta con el eje X. Y a partir de ese punto, hacia la derecha, estamos avanzando en el sentido positivo para X. No quiere decir que está en el sector positivo, lo que estamos diciendo es que el sentido positivo sería hacia la derecha de ese punto de intersección. Entonces, y el positivo de la recta está hacia arriba, que es el que uno marcó.
El ángulo entonces va a ser este. Desde el eje a la recta, considerando a ambos en sentido positivo. Cuidado ahora con I. El eje Y entonces, desde el punto de intersección de la recta con I, hacia arriba está el positivo de I, dirección, ¿sí? Y desde ese punto también la dirección positiva de R. Recordemos que tengo que considerar siempre el ángulo desde el eje al sentido positivo de la recta. Y además, siempre trabajamos en el sentido positivo de rotaciones, lo cual quiere decir antihorario. Tengo entonces, partiendo del eje, que dar toda esta vuelta para que salga el ángulo en el sentido positivo también. Si lo hago en este sentido, me va a quedar el sentido horario, lo cual quiere decir que es negativo. Por eso es que hay que dar toda esa vuelta. Alfa y beta entonces se los llama ángulos directores de la recta orientada a R. Y los cosenos de esos ángulos son los que reciben el nombre que nos dice el título, cosenos directores de la recta orientada. Vamos a analizar qué ocurre con las otras orientaciones de la recta, porque hay 4 posibilidades acá. Nosotros teníamos esa, como les dije, orientadas hacia el primer cuadrante. Acá tengo entonces una recta orientada hacia el segundo cuadrante. Voy a marcar alfa y beta. Entonces, punto de corte con el eje X hacia la derecha y desde el punto de corte en el sentido positivo de la recta, entonces este sería alfa. En el caso de Y, vamos a tener desde el positivo al positivo, este es más sencillo en este caso. Ahora, tercera posibilidad, la orientación hacia el tercer cuadrante. Acá tengo a la recta. La orientación entonces ahora es hacia abajo porque es hacia el tercer cuadrante. Voy a marcar punto de intersección con el eje X. El positivo arranca desde este lado, hasta acá es desde el corte hacia el negativo, entonces no es solo hasta ahí, sino que tiene que dar toda la vuelta y eso es alfa. En el caso de beta, positivo de Y hacia arriba, al positivo de la recta del punto de corte siempre va a la consideración y ese pasa a ser beta. Ahora, en el cuarto cuadrante, que es el que nos estaría faltando acá, punto de intersección con el eje X. Lo tenemos aquí, entonces desde el positivo hacia la derecha sale, si llego hasta acá es el negativo, no alcanza, tengo que dar toda la vuelta y ese pasa a ser el ángulo alfa. En el caso de beta, desde el punto de corte hacia arriba es el positivo, o sea que arranca acá y tiene que dar esta vuelta para que sea beta. Son entonces los ángulos directores según las 4 orientaciones posibles de la recta. Ahora, estos ángulos directores tienen una relación particular entre las medidas de uno y otro. Voy a trazar un auxiliar aquí y observemos que este ángulo también es alfa. Y hay una relación entre las medidas de alfa y beta, ¿sí? Acá estamos viendo que beta es toda esta vuelta y parte de ese ángulo es alfa.
Es decir, que el ángulo beta es igual a alfa más, y acá tenemos 270 grados, que es lo que mide todo este ángulo acá. Y esta es la relación entre las medidas de alfa y beta. Entonces, si nosotros calculamos los cosenos directores, porque esto es la medida de los ángulos, el coseno de beta va a ser igual a coseno de alfa más 270 grados. Aplicamos el coseno de la suma. Es entonces coseno de alfa por coseno de 270 grados menos seno de alfa por seno de 270 grados. Bueno, coseno de alfa y seno de alfa quedan expresados y el coseno de 270 y seno de 270 grados tienen valores particulares. El coseno de 270 grados es 0 y el seno de 270 grados es menos 1. Entonces, ¿qué va a significar? Que el coseno de beta es igual, según lo que nos quedó, al seno de alfa. Entonces, si pensamos en las medidas, esta es la relación entre ambos. Y si pensamos en cosenos directores, el coseno de uno no es igual al coseno del otro, sino al seno. Si nosotros hallamos la suma de los cuadrados de los cosenos directores, tengo entonces coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Eso es lo que tengo que hallar, ¿sí? Entonces, va a ser coseno cuadrado de alfa más, y recién vimos, coseno de beta es el seno de alfa, es decir, es el seno cuadrado de alfa, y esto nos da coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo y por lo tanto es igual a 1. ¿Qué estamos diciendo con esta propiedad? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de una recta orientada es igual a la unidad. Consideremos ahora la situación de que conocemos las coordenadas de dos de los puntos de la recta. Voy a considerar el triángulo entonces, a partir de estos dos puntos de la recta, con paralelas a los ejes X e Y. En este triángulo también puedo ubicar a alfa y a beta. Observemos que este ángulo será alfa, correspondientes entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Y en este caso, si prolongo un poquito, para que se pueda ver bien, también puedo marcar en el mismo triángulo beta. Beta daría toda la vuelta, entonces nosotros partimos desde acá hasta acá. Entonces, en este triángulo, M por ejemplo, rectángulo, ¿qué vamos a tener? En el P sub 1, M, P sub 2 triángulo. En este triángulo estamos por ver en función de las coordenadas si puedo expresar todas las razones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el coseno de alfa en segmentos va a ser cateto adyacente P sub 1M sobre hipotenusa P sub 1, P sub 2. Ahora, P sub 1M es la diferencia de abscisas de X sub 1 y de X sub 2. Es decir que el coseno de alfa es igual a X sub 2 menos X sub 1 sobre la distancia P sub 1, P sub 2. Y de esta forma, entonces, en función de las coordenadas de los puntos, se puede hallar el coseno director. Con respecto a X es esto. Hacemos lo mismo para el coseno de beta. El coseno de beta
va a ser cateto adyacente, es ahora MP sub 2, sobre la hipotenusa P sub 1, P sub 2. Entonces, MP sub 2 ahora es la diferencia de ordenadas, es decir que si reemplazo me va a quedar coseno de beta es igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre P sub 1, P sub 2. Entonces, tengo formas de calcular los cosenos directores si es que se conocen las coordenadas de dos de los puntos de la recta. Analicemos la propiedad que recién habíamos determinado. Si elevamos al cuadrado ambos miembros y los sumamos, va a ser coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Y en el segundo miembro nos va a quedar esta diferencia elevada al cuadrado, en el numerador, sumada a esta diferencia elevada al cuadrado. Y eso es la distancia entre dos puntos, pero sin la raíz. ¿Qué es lo que yo tengo en el denominador cuando elevo al cuadrado? Entonces, sin la raíz, por eso es que puedo simplificar y nos vuelve a quedar que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. También existen los llamados números directores. Los números directores son los números a los que son proporcionales los cosenos directores de una recta orientada. Esto es entonces, estamos diciendo proporcionalidad, es decir, el coseno de alfa es a A, ese es uno de los números directores, como el coseno de beta es a B, otro número director. Si le llamamos K a esa razón de proporcionalidad, constante de proporcionalidad, y haciendo un trabajo parecido al que hicimos anteriormente, puedo calcular los valores de A y de B. Primer razón con K, coseno de alfa es igual a K por A. Segunda razón, coseno de beta es igual a B por K, no importa el orden. Elevamos al cuadrado ambos miembros y sumamos miembro a miembro, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta nos va a quedar igual a 1, suma de cuadrados de cosenos directores. Segundo miembro, K cuadrado multiplica A cuadrado más B cuadrado, y de aquí puedo escribir lo que vale esa constante de proporcionalidad, que es 1 sobre A cuadrado más B cuadrado, la raíz con sus dos signos. Y esto es entonces, siempre reemplazando acá, que yo puedo calcular los cosenos directores si es que conozco los números directores considerando la raíz que aquí encontramos.